Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sapiens. Esta es una extensión del Centro de Pensamiento Libre para la Sociedad. El día de hoy tenemos un tema muy importante y es el relacionado con la reforma a la justicia en Colombia. El gobierno nacional busca una reforma a la justicia que le dé mayores respuestas a la ciudadanía, que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción, la impunidad, que sea mucho más rápida, más accesible, más tecnológica, más parecida a la sociedad del siglo XXI, puntualizó el ministro Néstor Osuna. Algunos temas durante esta primera jornada serían reformas al sistema penal, algunos mecanismos alternativos de solución de conflicto, justicia civil, enfoque racial y étnico a la justicia actual, entre otros. Para tocar esta temática, hemos invitado a dos juristas expertos y son el abogado penalista, especialista en derecho penal, magíster, docente universitario de diferentes universidades en el departamento de Nariño en materia penal y de criminología, y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Nariño, propietario del bufete de abogados La Defensa, que está muy en boga y muy de moda en la ciudad de Pasto. Bienvenido, profesor Guido Mauricio Ramos. Volumen, Guido, audio. Gracias, Carlos. Un saludo a todos. Dispuestos, pues, a tratar de contribuir con algunas propuestas en torno a la temática que se va a tratar de la reforma a la justicia, en mi caso, desde el punto de vista penal. Un saludo, gracias. Gracias a ti. Nos acompaña también el abogado Nicolás Sotero. Nicolás es especialista en derecho administrativo. En este momento hace una maestría también en derecho administrativo en la Universidad Externado de Colombia. Por lo tanto, es un experto en el tema, no se dice, ¿no?, de lo contencioso administrativo, pero los de la vieja guardia nos quedamos, Guido, con el de lo contencioso administrativo. Ellos dicen el administrativo. Nosotros todavía decimos de lo contencioso administrativo. Sí. Qué bueno, porque una vez yo dije de lo contencioso administrativo y me regañaron. Bueno, y también Nicolás Sotero es miembro del grupo de opinión del nuevo liberalismo que se gestó desde el Centro de Pensamiento Libre, y es un escritor asiduo, investigador, científico social, con una columna muy interesante que se ha puesto de moda, Padre Chamorro, en ¿Quién y qué?, que es una revista digital que maneja temas en profundidad. Bienvenido, doctor Nicolás Sotero. No, gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. La idea, pues, de mi participación hoy es contarles un par de ideas que yo propondría a esa comisión que se ha conformado, que tiene 34 comisionados, 5 subcomisiones, y que digamos que va a estar funcionando de aquí al 20 de julio de forma preliminar, así lo ha decidido el gobierno. De modo que pues haremos algunos comentarios sobre la comisión, sobre cómo está estructurada, pero también algunas propuestas que considero pertinentes y de pronto un poco utópicas, si se quiere, pero que estructuralmente tendrían mucho sentido. Perfecto. Antes de iniciar con nuestros expertos, voy a preguntarle a nuestra presidente o presidenta del Consejo Editorial de Sapiens y a nuestro líder espiritual, el padre Manuel Dolores Chamorro. Primero, Sandra, no quiero pasar por alto ese detalle que tuvo el padre Chamorro el día de hoy a través de un audio donde habla sobre la amistad con base en un mensaje que recibió de un gran amigo de él, pero en el desarrollo de su editorial diaria hace una cápita especial de su experiencia en el Centro de Pensamiento Libre y de manera particular en el programa Sapiens. Padre Chamorro, quiero agradecer ese mensaje, lo compartí en todos los grupos adscritos al Centro de Pensamiento Libre, que es el chat general del tanque de pensamiento,
y el chat del comité promotor del Centro de Pensamiento Libre para el nuevo liberalismo y el desarrollo del pensamiento liberal en Colombia. Padre, muchas gracias. ¿Qué te inspiró a ese mensaje tan hermoso de amistad? Pues sin duda ninguna, el encuentro con ustedes cada día, conocer nuevas experiencias de personas tan preparadas y que tienen un corazón muy grande. Inmediatamente uno conecta con ellos, se los considera de inmediato amigos, amigas, y eso para mí es muy válido, muy importante. Por ejemplo, hoy con esto de el tema que se va a tratar, pues yo no soy ningún experto. Yo estudié, claro, mi derecho canónico, que es lo único que sé yo, todo lo referente a mi derecho canónico, pero del derecho que ustedes saben y estudian, pues hago todo lo posible para tratar de entenderlo y haré todo lo posible para permanecer aquí, como ustedes saben, máximo hasta las 7, 7:15. Después ya me ocupo en otros temas, pero bueno, sobre todo, no sé, nunca me he equivocado. Son personas ustedes muy transparentes. De inmediato conecto y los considero mis amigos. Esa es la verdad y por eso compartí ese pensamiento sobre la amistad. Muchas gracias, Padre Chamorro. Hay un refrán, Sandra, que dice, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y se habla en el mundo empresarial, ¿no, Nico? Sobre todo en las entrevistas de trabajo, que muy pronto, padre, vamos a tener nuestro banco, nuestra oficina de talentos y nuestra oficina, no le llamemos bolsa de empleo, va a ser realmente una actividad de fomento, Guido, desde el centro empresarial para poder enganchar a las personas que requieren activarse en el sector productivo y vamos a buscar a través de la fundación del Centro de Pensamiento obtener los permisos a través del Ministerio del Trabajo, Nico, para hacer esto más que todo en el sector social, pero también vamos a estar en el sector empresarial. Tú sabes que venimos desde el sector gremial y eso nos va a facilitar este trabajo, padre, con miras a que el trabajo, tú sabes que es, digamos, la primera herramienta para la convivencia pacífica, para el buen vivir de las personas y como una medida de choque, ha nacido la idea de crear un banco de alimentos para combatir de choque el hambre. Sabemos que no es la solución, hay varias personas que se oponen a esta estrategia, pero Sandra, te voy a pedir como gerente del Banco de Alimentos que el primer envío lo hagamos a la parroquia del Padre Chamorro en Ipiales. ¿Te parece? Claro, por supuesto que sí, pero creo que no soy la más indicada para gerenciar ese banco de alimentos, que además es una excelente idea, porque definitivamente hay que empezar a pasar del análisis y la reflexión a la acción. Y dentro del No, partido... pero ese puesto sí no te lo quita nadie. Ese puesto sí ya tiene dueña. No lo vas voy a tener así. todo el apoyo del Centro de Pensamiento Libre y de algunos amigos del comité promotor del Centro de Pensamiento para el Nuevo Liberalismo. Vamos a apoyar esa gestión. Y nos comprometemos, padre, a que el primer envío que hagamos del Banco de Alimentos sea para la parroquia del Padre Chamorro en la ciudad de Ipiales. ¿Te parece? Así lo tengamos que llevar nosotros. No, pues encantadísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, padre, bueno, ya entremos en materia entonces. Quiero preguntarles, no a los especialistas, sino a los ciudadanos del común, al padre Manuel Dolores Chamorro y a Sandra Pinto, desde su óptica de ciudadanos, ¿cuáles son las falencias que tiene la justicia en Colombia? A ver qué dicen nuestros expertos. Padre Chamorro, adelante. Pues el pueblo, que es el que yo escucho diariamente, la gente que siempre se pronuncia y la voz del pueblo la considero siempre la voz de Dios, Vox Populi, Vox Dei, es que la justicia no funciona y que incluso hay jueces corruptos y lo dicen claramente, y sobre todo que no funciona, que tarda mucho tiempo y que generalmente
lo que sucede es que pasa el tiempo y ya con el tiempo ya se han vencido los plazos necesarios según las leyes y quedan libres. De tal manera que la opinión del pueblo es que hay jueces porque son muy especiales, muy importantes y muy cumplidores de su deber. Pero hay jueces que no, que se dejan corromper, hay jueces que no trabajan como es debido, la gente ya no confía. Por ejemplo, algo muy concreto, denuncien. ¿Qué dice la gente? ¿Qué voy a denunciar si nadie hace caso? Voy a denunciar y luego ahí se queda el denuncio, nadie responde, nadie sucede. Pues un caso muy personal. En un año pasado, hace unos 3 años, yo fui víctima también de asalto aquí en mi propia casa, en la casa en la cual vivo. Yo sí denuncié todo, absolutamente todo, para que luego me respondan diciendo quienes lo asaltaron, padre, ya no viven en Ipiales, así que tranquilo. Esa fue la respuesta y la gente no confía. Realmente esa es la opinión de la voz del pueblo. Perfecto. Mira, Guido, que inmediatamente uno habla de justicia, la gente se inclina hacia el derecho penal. Y resulta, padre, que también la injusticia en materia civil, por ejemplo, el tema de tierras, que es una jurisdicción muy especial. La gente se inclina hacia el derecho penal. Y que está manejando el presidente Petro, digamos, es una de las cosas que debemos reconocer, Sandra, este gobierno, es el tema de tierras. Ahí tenemos a un miembro del Centro de Pensamiento Libre en el Valle, el doctor Luis Gabriel Rodríguez, que está haciendo un trabajo maravilloso en ese tema de restitución de tierras. Y el derecho de familia, por ejemplo, es un derecho, Sandra, muy conflictivo, Guido, que si uno, con el derecho de familia bien manejado, se podrían evitar muchos crímenes, Guido, delitos pasionales, por ejemplo. Sandra, ¿qué opinas? ¿Cuáles serían las problemáticas de la justicia para entrar ya con nuestros expertos? Bueno, pues la hipótesis que yo quisiera plantear para esta noche es que no se necesitan más leyes, que no se necesita un cambio constitucional, que lo que se necesita es aplicar las leyes existentes, que dentro de la rama judicial, dentro de la fiscalía, dentro de la defensoría, es necesario ajustar ciertas cosas. Por ejemplo, que los defensores del pueblo no tengan contratos de prestación de servicio de 3 meses, que muchas veces se demoran en renovar y durante el tiempo que se les demoran en renovar esos contratos se dejan de hacer audiencias. O como por ejemplo que cuando se implementa el sistema penal acusatorio en Colombia, tratando de colocarlo, de modelarlo de la misma forma en que lo estaba manejando Estados Unidos, los fiscales de allá manejaban entre 20 y 25 procesos. Esto fue más o menos entre el 2005 y 2006, cuando vinieron unos fiscales de Estados Unidos a dar una capacitación a Colombia, y ellos hablaban de que ellos manejaban entre 20 y 25 procesos al año. Acá un fiscal puede perfectamente manejar hasta 600 procesos que no terminan, porque pues ahí también con este cambio del sistema inquisitivo con la ley 906 del 2004 al sistema penal acusatorio también se alargaron los términos. Entonces, digamos que creo yo que hay una carpintería alrededor de toda esta parte legislativa, de todos estos cambios que se han hecho, que no se ha manejado, que no se ha realizado de una manera idónea. Y esto ha hecho que en este momento estemos frente a temas como tutelas, que están tratando de llenar vacíos que de pronto la ley no tiene, o que de pronto las CPS prefieren desconocer, o que de pronto los patronos quieren en algún momento pasarse por la galleta. E igualmente pienso que también es importante que hayan recursos para las regiones en los temas como por ejemplo de infraestructura. Estamos hablando de que en este momento es muy importante que haya suficiente internet en los palacios de justicia de todos los municipios del país, y eso no se está dando. De la misma manera tenemos una crisis carcelaria que va a reventar en cualquier momento, en donde ya estamos viendo cómo los presos están volando de las comisarías porque no hay suficiente espacio
para colocarlos. Y pues también estamos viendo cómo desde los delincuentes de cuello blanco hasta el delincuente común más sencillo o del delito más común, valga la redundancia, están utilizando todas las estrategias para lograr el vencimiento de términos que de alguna manera los puede dejar libres y de esta manera escaparse, como ya nos han enseñado algunos políticos que sin reparo alguno, cuando la justicia intenta capturarlos, resulta que ya están por fuera del país. Entonces, creo que es más, y esa es la hipótesis que dejaría planteada, es más un tema de implementación de ley y de recursos, más que en sí de requerir un cambio, digamos, en la legislación o más allá en la Constitución. Nico, yo creo que tenemos que felicitar al doctor Crobo, porque cuando una ingeniera industrial está hablando del derecho inquisitivo y del derecho acusatorio y el jus puniendi y el derecho germánico romano. Muy bien preparada. Y el derecho consuetudinario, quiere decir que está muy bien preparada. Muy bien, Sandra, te felicito. Bueno, empezamos con esta temática. Ya el padre Chamorro y nuestra presidenta del Consejo Editorial nos han dado unas pinceladas desde lo que se mira, desde la sociedad, de cuáles serían esas falencias. Entonces quiero preguntarle a Nicolás y luego a Guido Ramos, desde su óptica ya del ejercicio profesional, porque ambos son, además digamos, jurisconsultos, son también litigantes como yo. Entonces quisiera preguntarle a estos dos litigantes cuáles son los problemas que ellos ven desde el ejercicio profesional en el acceso a la justicia. Adelante, Nico. Bueno, Carlos, me imagino que sería pertinente comenzar con los comentarios de Sandra y del padre, ¿cierto? Como tú lo dices. Digamos que yo estoy de acuerdo con la visión que tienen ellos en relación con el déficit de funcionamiento de la justicia. Esa es una percepción que no solamente tenemos los ciudadanos de a pie, sino también los abogados, e incluso pensaría uno que las autoridades, porque cuando salen a hablar en las noticias, pues dicen las mismas cosas, se tiene la misma percepción de inseguridad, de corrupción, de demora, y entonces digamos que es difícil controvertir esa percepción. En relación con lo que dice Sandra de si eso se requiere, si para arreglar el funcionamiento de la jurisdicción se requiere o no de una reforma legislativa y constitucional, pues Sandra lo dice con bastante propiedad, dice que no. Yo pensaría por el contrario que sí. Incluso para resolver el tema presupuestal se requeriría de reservas que no dependen exclusivamente ni de la administración, ni de la administración en sentido estricto tradicional, es decir, del gobierno, ni de la administración de la rama judicial. Esas partidas pues vienen con aprobación legal y se liquidan en un presupuesto que ustedes han visto que ha ocasionado muchos problemas en estos días, que ese sí es expedido por la administración. Hay unas condiciones, hay unos límites, pero para poder, digamos, aumentar el presupuesto ya en sí mismo se requeriría de una ley. Y yo pensaría que para garantizar la independencia de la jurisdicción y además garantizar que los recursos sean suficientes para su buen funcionamiento, además se requeriría de una reforma constitucional en la que el mismo constituyente defina cuál es el porcentaje del presupuesto que se va a destinar exclusivamente y garantizado para la administración, el 10%, el 13%, cuál porcentaje, pero eso debería estar en la Constitución para que no haya ningún tema de negociación, ningún tema de priorización. La justicia es un servicio público fundamental que no puede estar desfinanciado como lo está en este momento. Eso respecto de lo que dicen el padre Chamorro y Sandra. Ahora,
yo estoy de acuerdo con Sandra, pues en que en el fondo es un asunto de funcionamiento. Lo que pasa es que la ley y la Constitución, si bien son textos normativos, es decir, tienen disposiciones jurídicas que de alguna u otra forma no parecen prácticas al ojo ciudadano, pues digamos que el derecho es una de las ciencias sociales más prácticas. Es decir, las disposiciones jurídicas están orientadas a definir una habilitación de un particular o de una autoridad para hacer una determinada conducta, un permiso, una prohibición. Entonces, la ley y la Constitución, si bien suena como cliché, sí sirven para modificar el comportamiento de las personas. Y si el déficit de funcionamiento se debe a que los servidores públicos no están cumpliendo las normas, pues uno ya empezaría a decir, de pronto, estas normas no son eficaces. Y ahí sí podríamos volver a hablar del presupuesto o podríamos volver a hablar de temas más de raigambre social, de la base y del fundamento de la sociedad y de la moral del colombiano. Pero digamos que desconocer que la ley sirve para orientar conductas, pues digamos que nos quitaría una herramienta que es típicamente estatal y que de hecho pues se pretende emplear en esta comisión de reforma porque lo que se ha propuesto hasta ahora, sin los detalles, pues porque todavía no ha habido el gran debate ni nada, hasta ahora está empezando, pues la propuesta sí implicaría ciertos retoques, como dice el ministro de Justicia, a la Constitución, y por supuesto que una reforma legal, además de algunas cosas que podría hacer directamente la administración pública, porque la administración pública tiene algunas, por ejemplo, facultades jurisdiccionales en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Superintendencia Financiera, etcétera. Eso en relación con los comentarios de ustedes. O sea, perdóname, te interrumpo, te estás refiriendo, por ejemplo, a la jurisdicción coactiva. Sí, también, digamos que la administración tiene una potestad para cobrar coactivamente sus deudas, o mejor, sus acreencias, que es como un proceso ejecutivo también pues más corto, sin intermedio de un juez. Entonces también, o sea, la administración sí que puede ejecutar normas que podrían hacer más eficiente esto. Ahora, más allá de eso, y teniendo en cuenta que esta conversación, este debate, pues ha sido convocada por un centro de pensamiento libre, yo creo que el centro de la discusión debería no estar tanto, o sea, hay que hablar de la plata, hay que hablar de las normas, hay que hablar de la estructura, hay que hablar del procedimiento, eso hay que hacerlo. Lo vamos a hacer ahora por la comisión y en el futuro esto quedará mal y tocará reformarlo. Pero el fundamento de la discusión tiene que ser más filosófico y más constitucional. ¿Cuál es el raigambre de los valores y principios que el constituyente primario y el constituyente, bueno, en general, digamos, la Asamblea Constituyente de 1991 ha establecido para nosotros los colombianos? Nosotros somos una república unitaria, somos una democracia, somos un Estado social y democrático de derecho. Y a veces no nos tomamos en serio eso. A veces lo decimos como eslogan o como, sí, citarlo en un memorial está mal visto. Y sí, todo lo contrario. Es que si es el fundamento, debería permear todo el sistema y en esa medida todas las normas y todas las reformas que se propongan deberían tener un piso en ese fundamento del Estado colombiano. Y es muy desafortunado que el gobierno de Petro, que tiene una tendencia social importante, sí haya invitado a los sindicatos y haya invitado a uno que otro juez municipal, pero falta mucho de la visión del ciudadano de a pie, y yo diría incluso del litigante pequeño,
¿sí? Del que va al juzgado municipal, que queda por allá en un edificio que está a punto de caerse por el peso de los expedientes. Falta una visión menos panorámica y menos de maqueta. O sea, de alguna u otra forma, cuando uno escoge solamente personas que han ejercido cargos como ministros, como magistrados, pues claro, es una experiencia valiosísima, no se puede desconocer, pero esa experiencia trae un sesgo. Es un sesgo elitista, es un sesgo yo veo las cosas desde arriba, de forma vertical, yo entiendo cuál es el funcionamiento, cuáles son los problemas, dónde se gana, dónde se pierde, cuáles son los problemas típicos. Claro, si usted es consejero de Estado o consejero auxiliar, que en este caso, de hecho, hay ausencia de consejeros en la comisión, ahí es magistrados de la Corte Suprema, pero si uno es magistrado de la Corte Suprema, pues uno puede conocer ese panorama de una forma muy general, pero las microdinámicas del poder, las relaciones del litigante con el secretario, que a veces son las que definen el futuro del pleito, que pueden definir además la vida del ciudadano que contrata al litigante, pues eso no se tiene en cuenta, porque es que cuando uno está allá, está, digamos, del otro lado y se pierde esa otra perspectiva. Yo escribí la columna de esta semana sobre este tema y propuse esto de materializar los principios. Hola Sara, a mí me encanta que estés acá conectada, que aquí está hablando Sara Moreno, genial. Yo propongo eso en la columna de la semana. Y para materializar ese discurso, digamos que siendo que la reforma a la justicia es un asunto tan transversal y tan amplio, pues reduje algunas de las preocupaciones que yo tengo a unas propuestas concretas. Puede haber más, se me escapan muchísimas, pero mi preocupación está orientada tanto a la eficiencia como sobre todo a la verdad. Tanto a la economía procesal. Carlos, tienes el micrófono silenciado. ¿Ibas a decir algo? Bueno, tanto a la economía procesal como al fundamento democrático de nuestro sistema político, de nuestra forma de organización y que debería permear todas las relaciones de las autoridades con la ciudadanía. Digamos, el título de este debate es que debería incluir la reforma a la justicia. Yo pienso que un asunto importante desde una perspectiva liberal es el fortalecimiento del principio de separación de poderes. Ya, Nico, sí, se me había quitado el micrófono, pero le quería decirte que hagamos un alto un momento ahí porque estamos en un primer acápite y es analizando las problemáticas. Entonces, antes de que tú abordes tu propuesta, que por demás yo ya la leí y es muy interesante, quisiéramos preguntarle al profesor Guido Ramos, más que como profesor, como litigante, que tiene una amplia experiencia de más de casi 40, no voy a revelar la edad del profesor Guido Mauricio Ramos, pero tiene una experiencia de más de 40 años de litigio. Entonces Guido Mauricio, quisiera preguntarte desde el litigio puro, esas razones. Nicolás me conmovió el corazón porque, Nico, yo fui como estudiante miembro del movimiento Séptima Papeleta. O sea, porque antes de ser abogado fui oficial del ejército, me retiré de subteniente y entré a estudiar Derecho ya en el año 1989, precisamente en el año en que asesinaron a nuestro líder, Luis Carlos Galán. Estaba yo en la Universidad Libre, ese agosto nefasto de su asesinato, pero paralelamente se gestaba el movimiento Guido Séptima Papeleta en todo el país y tuve oportunidad de representar a la Universidad Libre en ese movimiento, porque me llama mucho la atención y por eso cuando se habla de retoques, quienes fuimos miembros de ese movimiento, nos tocamos ahí mismo, porque cualquier retoque a la Constitución pues implica
cambios en el sentir y en el pensar del constituyente primario de esa época, Guido Mauricio. Entonces volvemos y retocamos el tema, es las problemáticas desde tu óptica de litigante como profesional del derecho en la actualidad. El volumen, porfis. Listo, Carlos, está bien. Yo comparto plenamente, incluso desde la profesión y no por los 40 años de ejercicio, porque son un poquito menos. No me cañes, no me cañes. Los 40 tal vez son los tuyos, por eso es que... ¿no? Pero yo comparto mucho lo que dice el padre Chamorro y lo que dice Sandrita, porque incluso como abogado uno advierte la misma situación. Es decir, uno observaría que la justicia realmente no funciona. Yo en clases lo digo, la justicia colombiana no es buena y por eso invita uno mucho a los estudiantes precisamente a que se preparen, a que se dediquen, para que ellos que son el futuro mejoren esta administración de justicia. Definitivamente se sabe que hay corrupción, de eso vamos a hablar más adelante, no solamente como el padre lo dice en los jueces, sino en todos los operadores de la justicia, ¿sí? En abogados muy especialmente, lo tocaremos más adelante. Es decir, el tema de que menciona el padre, de que la gente no cree en la justicia, uno como abogado le termina pasando lo mismo, y eso que está metido en la reclamación constante de los derechos de las personas, tal vez por eso lo siente igual, ¿sí? La gente denuncia y efectivamente sus denuncias no tienen un resultado, la justicia se mueve con detenidos, con capturados, y ese es un mínimo porcentaje, ¿sí? Hay mucha congestión, es un tema que lo trataremos más adelante. Se habla, sin lugar a dudas, lo que dice Sandrita, hay un vencimiento de términos que producen prescripciones, es decir, que la acción penal no puede seguirse desarrollando, que las personas injustamente a veces salen en libertad, ¿sí? Hay mucha ley en Colombia, hay mucha jurisprudencia en Colombia, hay mucha interpretación, hay mucha libertad en ese sentido. Es necesario, en un sentido, recuperar el imperio de la ley para tener más seguridad. Tocaremos esos puntos, ¿sí? Entonces, la problemática se la ve, y como la sienten las personas, lo siente uno como litigante. Tocaremos fundamentalmente, no me voy a anticipar, pero yo creo que lo fundamental para una reforma a la justicia, sin tener que reformar, es luchar con 3 temas. Luchar contra la congestión, disminuir al menos la corrupción, porque hablar de eliminarla es imposible, disminuir la corrupción, y hay un tema importantísimo que más adelante tendré la posibilidad de explicarlo. Hay una necesidad amplísima de capacitación en todos los operadores de la justicia. Es decir, esa capacitación es la que lograría la calidad en la administración de justicia y solucionaría muchos otros temas. Una persona capacitada, educada, funciona mejor, no genera tanta congestión, y una persona capacitada, educada, es menos posible que caiga en la corrupción. Por hablar de una abreboca simplemente, Carlos. Más adelante tendremos la oportunidad de profundizar. Perfecto, Guido Mauricio. Entonces entramos ya en materia y vamos a escuchar la propuesta que tiene el abogado Nicolás Otero frente a la problemática de la justicia. Adelante, Nicolás. Con ese análisis de la problemática que hicieron todos ustedes, el padre, Sandra y el doctor Mauricio, pues digamos que hay una gran preocupación de la ciudadanía, y se puede evidenciar que hay un déficit de materialización del principio democrático. Entonces yo voy a empezar al revés, porque esta es la tercera propuesta, pero para abordar ese déficit de principio democrático, pienso yo que podemos inspirarnos un poco en la forma en la que opera el sistema judicial estadounidense. Los estadounidenses tienen como garantía que los juicios penales tengan un jurado. Digamos, si uno
ve un juicio penal, siempre habrá un jurado. Y adicionalmente, en los juicios civiles hay unas reglas especiales para que pueda o no haber un jurado. Digamos que, por supuesto, el tema de la eficiencia, de la economía procesal en Estados Unidos también es relevante. Y si todos los procesos se fueran por jurado, pues implicarían un gasto muy importante del presupuesto en el mantenimiento de ese sistema, que de todas formas ellos sí le dan pues la importancia que tiene y que amerita. Pero la forma de definirlo es que hay un primer juez, algo así como ustedes que son penalistas, como un juez de instrucción o un juez de garantías, que define si el pleito en materia civil, se va o no a jurado. Yo pienso que nosotros, pues primero, en la Carta Política, en la Constitución Política, tenemos previsto en el 116 la posibilidad de los jurados en materia penal. No lo tenemos adicionalmente para otras materias, pero el primer paso para democratizar la justicia es implementar en el juicio penal los jurados de conciencia que ya están previstos en la Constitución y autorizados en la Constitución. Ha habido intentos de implementar esto en Colombia. Se ha dicho, por ejemplo, que podría ser un jurado compuesto por 3 abogados. Yo pienso que no deberían ser 3 abogados, deberían ser 10 ciudadanos o 8 ciudadanos, bueno, 9 ciudadanos para que fueran impares, 9 ciudadanos, digamos, pueden ser abogados o no, pero que haya una percepción directa y una participación directa del constituyente. Es que nosotros como pueblo, nosotros, como decía el padre Chamorro, la voluntad de Dios es la voluntad del pueblo. Yo me excuso, yo no soy católico, pero esa es la conclusión de mi tesis de pregrado. ¿Sí? Mi tesis de pregrado es: nosotros sustituimos la palabra Dios por la palabra pueblo en la Constitución Política de Colombia y en las constituciones democráticas, la sustituimos, simplemente hacemos una sola referencia a Dios y lo que hacemos es hablar del pueblo soberano y el pueblo soberano. Padre, qué bonito este ateo, ¿no? Dale. Y en esa medida, digamos que la participación de quien tiene la soberanía, pues viene a ser relevante. Y viene a ser relevante porque además estamos en una crisis de democracia. Estamos en una crisis de legitimidad de los sistemas occidentales democráticos, que son republicanos, que tienen un Congreso, que tienen un presidente, que tienen líderes sociales. Estamos en crisis de eso porque los regímenes autoritarios chinos, el chino y ruso, pues digamos que pisan duro, pisan fuerte porque tienen plata y tienen armas nucleares. Entre los dos hacen mucho peso. Entonces, en un contexto de crisis como en el que nos encontramos en materia de legitimidad del Estado, vendría bien que nos tomemos en serio el principio democrático con la reimplementación de los jurados y particularmente comenzar con los juicios penales. Esa idea no es solo mía, digamos, hay más personas que lo piensan así. Lo que yo propongo además es que en ciertos juicios de carácter patrimonial, como por ejemplo la reparación, ¿cierto? Asuntos de reparación, tanto civil como administrativa, ¿sí? Tengan representación de la ciudadanía en un jurado. Por ejemplo, también en qué otros temas, en temas urbanísticos. Sí, es que si a mí me montan una licencia que pueda afectar el suelo de todo el barrio, porque eso puede pasar, ¿cierto? ¿Se acuerdan del edificio de la 100 que afectó como 2 manzanas en Bogotá, en la 100 con novena, que afectó como 2 o 3 manzanas? Pues Dios mío, es de tal entidad el asunto que valdría la pena que la ciudadanía se pronuncie y diga: mire, eso toca anularlo y tiene que restablecer los derechos a las personas. Ese sentido de la participación democrática directa de la ciudadanía se ha perdido por la crisis que vengo diciendo de comparación con los regímenes autoritarios,
pero también por un tema de crisis de deuda. Eso no lo digo en la columna, una crisis de deuda. Y una crisis de deuda que ha implicado un nivel de desigualdad tan grande, pues que el sistema jurídico, el sistema judicial se ha enfermado. Los casos de los que la gente se queja, que no llegan a buen término, que se vencen los términos, tienen un factor común. Y es que usualmente el que se beneficia es alguien con poder. Y usualmente, y esto es un prejuicio, pero es una regla de la experiencia, y usualmente el que pierde es alguien que tiene menos poder. Y por eso es que la gente no cree en los jueces. Porque dice, o sea, conforme las reglas de la experiencia pueden ser todo lo prejuicioso que sea, conforme las reglas de la experiencia, ir ante el juez implica para mí que soy una persona del común, un ciudadano de a pie, implica la posibilidad más alta de perder. Porque, entre otras cosas, el que demanda en procesos declarativos, es decir, el que pide la reparación, usualmente es la parte débil. Y en cambio, el que demanda en los procesos ejecutivos, usualmente es la parte fuerte. Es el banco, es la aseguradora. Y ustedes miren, ¿quién gana normalmente en un proceso ejecutivo? Pues porque hay un título ejecutivo, uno diría, pues siempre va a ganar el demandado. No, el demandante, no necesariamente. El proceso ejecutivo se puede convertir en un proceso declarativo, pero igual así gana casi siempre el demandante en un proceso ejecutivo. En un proceso declarativo, usualmente, ¿quién gana? Pues el demandado, porque las cargas procesales son inferiores que las del demandante. Y tenemos una regla de carga de la prueba un poquito diabólica, en el que, pues, si al abogado se le olvidó mandar un derecho de petición al banco para pedir una copia del contrato, entonces no, ya no hay justicia. Entonces me dirán, no, pero es que el Código General del Proceso sí dice que el juez tiene la obligación de decretar pruebas de oficio y de llegar a la verdad y todo. Bueno, vayan y miran en los juzgados cómo es que llegan a la verdad esos jueces. Voy a decir una grosería, esos jueces se suenan la nariz con el Código General del Proceso y con los principios del derecho procesal. Les importa tres, porque ellos están bajo una lógica de bonificaciones, de estadísticas que les permiten tener una carrera como jueces medianamente exitosa. Entonces, si descontamos que además en la jurisdicción hoy hay clientelismo, o sea, hemos transmitido las enfermedades de la administración nacional y territorial, pero de la administración, las hemos transmitido a la jurisdicción. Magistrados diciendo quién debe ser magistrado del tribunal y magistrados del tribunal diciendo quién debe ser juez y mandando recomendaciones para los nombramientos provisionales. ¿Eso qué es? Así no puede haber justicia, eso no es independencia. Ahí no puede haber independencia porque hay intereses, primero, ilícitos y segundo, particulares en el ejercicio de la jurisdicción. Entonces, para revertir eso tendría que haber un jurado. Corromper a un juez es más fácil que corromper a 10 ciudadanos. Yo confío más en 10 ciudadanos que en un berraco juez que, pues, desafortunadamente, no podemos hablar de la generalidad. Hay muchos que son buenos, hay muchos que son honestos, que hacen la labor muy bien, pero este funcionamiento deficiente también es una realidad. Entonces, eso es una propuesta que yo tenía. No sé si el doctor Mauricio quiera continuar con las de él, porque yo tengo otras y de pronto me quedo acá hablando todo el rato. Espérate un segundo, porque has dicho muchas cosas. Espérate, Guido, ha dicho muchas cosas. Y entonces, esa figura, Guido, tú que eres penalista, esa figura de los jurados de conciencia, es que para que la ciudadanía entienda, una cosa es un fallo en derecho y otra cosa es un fallo en conciencia. Esa figura en los 70s la hubo en Colombia, pero digamos para las nuevas generaciones, el doctor Guido estuvo en los jurados de conciencia, pero yo no alcancé a estar. Entonces, para las nuevas generaciones es ajena al derecho penal, pero el profesor Nicolás Otero las tiende, digamos, hacia las posibilidades de que se haga en otras áreas del derecho. Hasta lo dicho aquí, y Guido Mauricio, ¿qué opinión me gustaría que opines sobre la ponencia del doctor Nicolás Otero, antes de entrar en tu postulación? Vale, yo encuentro... He dicho muchas cosas que son
digamos, relevantes, nuevas, de alguna manera disruptivas, ¿no? Adelante, profesor Guido Mauricio. Gracias, Carlos. De lo que yo escucho de Nicolás, veo y comparto en ello eso, ¿no? Es decir, en Colombia se requiere una reforma a corto plazo, una reforma a mediano plazo y una reforma a largo plazo. Y es que eso no se va a poder hacer, sobre todo, hay unos temas que tienen que ser obligatoriamente a largo plazo y a mediano plazo. El tema de fondo, ¿sí? De fondo que de pronto requiera reforma constitucional, es decir, no va a poderse hacer en este momento, y eso no es el querer del gobierno actual ni de la propuesta del presidente. Creo que lo que se quiere en la propuesta que se va a plantear es una reforma a corto plazo. Se quieren dar unas soluciones para mejorar la administración de justicia, y sobre eso más adelante pues nos vamos a ocupar. Y sobre el otro punto que se menciona, el de los jurados, pues en Colombia ya hubo esa experiencia, desde luego, más o menos hasta el año 81, 82, posiblemente 80, pero por razones, pues, sobre todo de seguridad y de amenazas, de imposibilidad de que los jurados puedan desarrollarse con tranquilidad, precisamente fue la razón para eliminarlos. Hoy existe la norma existe, pero yo creo que no hay voluntad, ni la va a haber, para que los jurados vuelvan al sistema, ¿no? Hablo del sistema penal y muy difícilmente yo lo viera para otros derechos. No es fácil el tema de los jurados, no es fácil la escogencia, no es fácil la decisión. En un país como el nuestro, yo poco comparto la idea de que es menos posible corromper, no solamente por la corrupción en sí que pueda existir en las personas, sino porque resultan más fáciles de ubicar, de intimidar, ¿sí? Y si tomamos en cuenta, pues, cómo se decide en materia de jurados, pues podría ser suficiente intimidar a dos de varios para obtener una decisión como se la quiera en favor. El tema de los jurados es bastante complicado y se me ocurre, pues, que generaría mucha más congestión en los despachos, ¿no? Aunque obviamente se trata de una justicia un poco más democrática y es la razón de ser de los jurados. Termino diciendo, pues, que un sistema que se respete acusatorio como el que supuestamente tenemos, obligatoriamente debería tener jurados. Desde afuera, cuando aprecian que tenemos un sistema procesal que le llamamos acusatorio, es con tendencia acusatoria, y lo aprecian sin jurados, pues tenemos una crítica enorme. Hay quienes consideran que al no haber jurados no podemos hablar de sistema acusatorio, Carlos. Carlos. Hola, sí, estaba trayendo un cable, así que me retiré un momentico, pero te copié el mensaje principal y comparto el temor que tú tienes frente al tema de jurados. Yo quisiera hacer una réplica. Haz la réplica, pero déjame hacer la editorial. Comparto el tema de jurados del profesor Guido Mauricio Ramos, principalmente por el tema de seguridad, pero de otro lado por el tema de celeridad. Adelante, Nico. Sí, recuerden que mi propuesta no es que haya jurado para todo. En penal sí tendría que haberlo en todo. Y además eso debería ser un derecho fundamental a tener un jurado. En las otras ramas del derecho, la propuesta no es que todos los casos tengan un jurado. La propuesta es que solamente los casos complejos, los casos innovadores, donde los casos, eso tiene un nombre en teoría del derecho, los problemas, bueno, se me olvidó el nombre exacto. Los que afecten de manera trascendental a la comunidad. El tema de urbanismo, me parece que el tema de urbanismo es el mejor ejemplo que tú has dado. Incluso uno podría integrar a esa regla. Una tutela sobre la séptima. Incluso uno podría integrar a esa regla para hacerlo más eficiente,
un tema de cuantía, que eso ya lo volvería muy objetivo. Si usted quiere jurado, tiene que tener un pleito de más de 1.000 millones. Pues, se vuelve un poquito difícil, pero pues eso por regla de eficiencia, pues podría ser favorable. Ahora, el fondo del asunto de los jurados es la democracia y es la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Y es atacar de fondo las preocupaciones que el padre Chamorro y Sandra han dado al momento de abrir esta discusión. Entiendo que sea una propuesta difícil de materializar, pero cuando se convoca una reforma a la justicia como la que se ha convocado, con 34 comisionados, pues no es digamos, el grupito de amigos del presidente Petro o el grupo de amigos del presidente Duque que se inventan que la sentencia anticipada es, pucha, la machera de reforma, que fue lo que hicieron con la ley 2080. La sentencia anticipada va a despejar los despachos de todos los problemas que tengan solamente pruebas documentales. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Las preocupaciones de la ciudadanía no solamente es que la justicia llegue pronto. La preocupación de la ciudadanía, más allá de eso, es que la justicia sea verdadera. Es decir, que sea transparente, que se base en la verdadera revisión del expediente, del entendimiento sensible del asunto. Es decir, de una idea de justicia un poquito más romántica que la que implica juzgar por parte de un juez que tiene las estadísticas en la mente. Y la dificultad de implementar una propuesta no puede ser una razón para descalificarla o para rechazarla o para, digamos, para desconocerla. ¿Por qué? Porque es que nuestros problemas en Colombia son estructurales. Y si nuestros problemas son estructurales, necesitamos propuestas estructurales. De lo contrario, vamos a seguir en pañitos de agua tibia. Ahora, la comisión de la reforma de la justicia sí tiene, primero, un plazo muy corto para formular propuestas, de aquí al 20 de julio. Y por supuesto que el presidente quiere que eso sea ya, como todas sus reformas, que es para pasado mañana. Pero yo, a diferencia del doctor Mauricio, y con todo el respeto, pienso que eso sí se puede implementar de forma bastante sencilla, por lo menos lo de los jurados. La norma constitucional en materia penal ya existe. Y la norma en materia legal es la que falta. Y se están sentando todos los tipos que tienen la capacidad para formular proyectos de ley y debatirlos. Igual va a haber proyecto de ley de reforma, ¿cierto? Entonces, la ventanita de oportunidad existe. Y si además de eso se requiere de una reglamentación por parte de la administración, al presidente todavía le quedan un par de años. Entonces, yo creo que esta no es tan difícil. De hecho, las otras propuestas que tengo, esas sí son complicadísimas, esas sí acepto que no son viables al corto plazo. Pero de las que yo propongo, estas quizás la más viable a corto plazo y que ataca de fondo los problemas estructurales de la justicia. Las otras son simplemente reformas de fondo que hay que hacer, en mi opinión, para garantizar la separación de poderes, como lo explicaré más adelante, pero pues que requieren no de la reforma del 116, sino de todo el capítulo. Ok, Nico, Guido, pues es evidente que las nuevas generaciones del derecho están muy influenciados por el common law, o sea, el derecho consuetudinario y el derecho anglosajón. Entonces, algunos lo vemos como difícil, pero de golpe, frente a la celeridad, recordemos que en Estados Unidos el juez civil saca 4 audiencias por la mañana y 4 audiencias por la tarde con cosa juzgada. Entonces, es algo que debemos mirar y tratar de implementar acá. Como ya se va a retirar el padre Chamorro, no queremos que el padre se retire sin que nos dé una opinión hasta lo visto hasta el momento. Padre. Bueno, ¿voy yo?
Bueno, Sí. pues en primer lugar, yo quisiera entonces preguntar algo antes de retirarme. ¿Para qué son las instancias? Pues si no se puede resolver este caso aquí por situaciones que se le pueden presentar al juez o a quien quiera que sea, no hay, como entre nosotros en derecho canónico, una instancia en la cual se dé ya muy pronto la última palabra. O sea que desaparecerían esas instancias o esas instancias son igual que no sirven para nada. Esa sería mi pregunta antes de retirarme, porque la instancia para nosotros, por ejemplo, en cuestiones matrimoniales es importantísima. De aquí nos tenemos que dirigir al Tribunal de Cali y en Cali tienen 8 días para contestarnos. ¿Qué sucede? Pues yo no sé si en lo civil también es posible que esas instancias funcionen. De tal manera que esa sería mi pregunta, ya entre las inquietudes que tengo. Guido Mauricio y luego Nicolás. Sí, padre Chamorro, efectivamente, pues en el derecho existe el tema de las instancias como una garantía del debido proceso, como una garantía de lo que se entiende también por cosa juzgada y como una garantía del desarrollo de los recursos donde las personas discuten las decisiones de unos funcionarios porque se parte la idea de que un juez no es infalible, un juez puede equivocarse. Entonces, la persona tiene el derecho de acudir a través de los recursos a una instancia superior, discutiendo las decisiones que se toman. Incluso hay unas, fuera de las instancias, existen en Colombia y en el derecho unos recursos llamados extraordinarios, que finalizan pues con la decisión hasta que quede, digamos, en firme, ¿no? Y hay opciones distintas, como una acción de revisión, la misma tutela, que permite seguir discutiendo las decisiones. El problema de eso, padre, es que si bien hay una garantía del debido proceso, ¿sí? El problema es la demora, es la congestión, es que no se tienen en buen tiempo las decisiones, y es más, una de las críticas enormes que existen en el desarrollo del sistema es precisamente esa. ¿Sí? Está tan congestionado el sistema que una apelación, incluso con detenido, para el caso de penal, se demora meses, padre, y si no, más tiempo. ¿Sí? Entonces la garantía de los derechos, en últimas, también genera que haya una congestión de la justicia y por la misma razón que la ciudadanía no tenga una pronta justicia de sus decisiones. Pero sí las hay. Perfecto, Guido Mauricio. Ahí estamos tocando en la respuesta uno de los problemas estructurales, que es la congestión. Y la congestión se debe, por una parte, a la falta de jueces en cada una de las especialidades. Por ejemplo, en materia penal, los jueces civiles municipales son los jueces de garantía de todos los jueces del circuito. Entonces, ahí es donde yo postulo que se debe desarrollar la jurisdicción constitucional con jueces constitucionales que resuelvan las tutelas y que hagan, Guido Mauricio, las veces de jueces de garantías y relevar a los jueces penales municipales de esa carga que les impide resolver con prontitud los temas de jueces de conocimiento. Adelante, Nico. No, yo no tendría nada más que adicionar sobre las instancias. Perfecto, excelente. Entonces ya entramos en materia porque se nos fue el programa. Queda un minuto del programa. No sé si la presidente del Consejo nos autorice más tiempo, pero ya se nos fue el programa en los antecedentes, padre. Por favor, Sandra, Pues seguimos. yo propondría, como yo ya hice mi propuesta, de pronto que el doctor Mauricio haga su propuesta, de pronto. Perfecto, pero vamos a unas conclusiones del padre Chamorro que se tienen que retirar y adelantamos con Guido. Pues sí, yo creo que el tema es supremamente importante. Se está tocando el corazón mismo de las inquietudes del pueblo. Si realmente se puede hacer una reforma que responda a estas inquietudes tan grandes del pueblo colombiano y que realmente la justicia funcione, pues excelente.
¿quién se va a oponer a eso? Entonces, yo creo y espero de que con la sabiduría de personas como ustedes y allá también de los asesores de Petro y del Congreso Nacional y todo lo que sea instancia para esto de importancia, ojalá llegue esa reforma, porque en realidad se está tocando en este momento el mismo corazón del pueblo, la misma necesidad que tiene el pueblo de auténtica justicia. Aquí en Nariño, no sé si en otras partes se dice, las leyes solamente se hicieron para los de Ruana. Y esa ley dice que los de Ruana son los que tienen que pagarlo todo. En cambio, los de Corbatín y todos los que están por allá arriba son los que mandan y deciden. Pero nosotros, los de Ruana en Nariño, también los de Boyacá, quedamos siempre al margen de una verdadera justicia. Padre, me recordaste al padre García Herreros, que era budista. Yo estudié en el seminario menor, no iba a ser cura, sino que en el seminario menor de Pasto se podía estudiar el bachillerato. Bueno, Y yo me fui del Champañá al seminario menor con la comunidad budista, y me hiciste recordar del padre García Herreros, que era budista, con la ruanita, todos los días que salía en el Minuto de Dios. Bueno, Sandra, antes de que se retire el padre Chamorro, te voy a proponer que hagamos un corto Cadabres Kiss, porque ya el programa se divide en dos, antes del padre Chamorro y después del padre Chamorro. Entonces, Guido, vamos a hacer un Cadabres Kiss sobre la justicia. En este momento, en el orden de pantalla, inicio yo, sigue nuestra presidente, el padre Chamorro, Guido Mauricio y Nicolás Otero. En la palabra que termine Guido, Nicolás, tú continúas con el tema de la justicia y entonces iniciamos. Se requiere, a partir de que el hombre se congrega en comunidades, sumando ese conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse la sociedad y más adelante el Estado. Valores como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad serían una sumatoria de lo que podemos llamar justicia. Sí, Sandra. Justicia. No, yo no te vi. ¿Se cortó la señal? Quedamos en justicia, dale. No te pude escuchar, no te escuché. ¿Será que sigue Dale. el padre Chamorro mejor y yo vuelvo ahorita? Dale, Bueno, padre dale, Chamorro, yo justicia, termino, por favor, y termina porque es que se me Sandra fue la al final. señal, no alcancé a escuchar. Y termina Sandra al final. Padre Chamorro, justicia. justicia es lo que exige el pueblo. Y yo le diría al pueblo, exige la justicia. La frente honrada que en sudor se moja exigiendo la justicia, jamás ante otra frente se sonroja, ni se rinde servir a quien la ultraja. Exijamos justicia, que la justicia es el nuevo nombre de la paz. Así que, paz y justicia, justicia y paz. Pues la paz es lo que se reclama no solamente dentro del programa de gobierno y desde años atrás, sino que la paz también es lo que se reclama a través de la reforma a la justicia que se propone. Hay necesidad de proteger, de acudir, ¿sí?, a salvaguardar esa inseguridad ciudadana que hoy por hoy existe en las ciudades. Entonces, hablar de esa seguridad que reclaman las personas es hablar de paz, Padre, para todos nosotros. Nosotros, que somos el pueblo y necesitamos más participación, más democracia, más deliberación para que la República sea un verdadero Estado social y democrático de derecho. Sandra. Derecho. Está congelada. Está congelada. Bueno, perfecto. Padre, muchas gracias. Realmente maravilloso todo lo que hemos tocado hasta el momento.
vamos a continuar para que permanezcas en el programa hasta donde el tiempo te dé, y continuamos entonces con Guido Mauricio, concretamente en propuestas. Guido Mauricio. Ya, Carlos, sí. Voy a tratar de ser lo más puntual. Yo comparto lo que decía Sandra en el sentido de que definitivamente lo que se busca en el país puede hacerse con lo que hay. El país no es que requiera más leyes y más normas. Yo creo que lo que debe haber es una voluntad política, ¿sí? Y una voluntad en todos los funcionarios y en todos los que participamos en la administración de justicia, de tratar de lograr la descongestión, de disminuir la corrupción y de generar que eso es posible sin normas, sino de generar simplemente una obligación para todos de capacitación. Efectivamente, como le decías, Carlos, se requieren más despachos judiciales, se requieren más fiscales, más policía judicial, más jueces, ¿sí? Más defensores públicos y acudo a lo que decía Sandrita, pero con seguridad, no de contratos de 3 meses, prorrogables, que se quedan en espacios en los cuales los defensores públicos no pueden seguir trabajando y los procesos se paralizan. Pero eso se puede lograr sin necesidad de reformas, es decir, esa organización al interior de las entidades. Mire que es importante en ese tema de la congestión hablar, por ejemplo, de jornadas de descongestión que se pueden hacer al interior de los juzgados, de las fiscalías, incluso de la misma defensoría. Cuando estuve en esa entidad y desarrollaba una función de coordinador académico, hacíamos ese tipo de cosas. Hay que también tratar de generar un filtro, y eso se puede hacer, y eso ya está establecido en la fiscalía y en los despachos judiciales, que vaya realmente lo que debe ir a los despachos y que lo demás se archive con facilidad y no se generen falsas expectativas en las personas. Hay que generar información en la ciudadanía para que no acuda a demandar, a reclamar justicia cuando verdaderamente no lo requiere. Se usa mucho la justicia penal para reemplazar la justicia civil, para intimidar. Hay que formar a las personas en el sentido de lo que constituye una falsa denuncia, ¿sí? Y lo que constituyen los fraudes y el abuso de la justicia, el abuso de la tutela, etcétera. Creo que hay que formar mucho más. Hay que disminuir un poco la congestión, Carlos, y eso es posible con una vigilancia que realicemos y que las instituciones realmente participen y cumplan su función, que la Procuraduría cumpla su función, que el Consejo de la Judicatura cumpla su función, ¿sí? Entonces, si logramos eso, entonces logramos que haya un mayor desarrollo en la administración de justicia y eliminamos un tanto la corrupción. La corrupción no solamente está en los jueces, en los fiscales, la corrupción está en los abogados y mucho en los litigantes. Los litigantes afectan mucho la administración de justicia cuando son corruptos. La corrupción está en los centros de servicios, en los lugares de reparto de los asuntos, para amañar el reparto y que el asunto vaya donde determinado funcionario para que decida de tal o cual persona, ¿sí? Y entonces, obviamente que no puede haber una buena administración de justicia porque va dirigida y va corrompida, ¿sí? Y obviamente que hay que generar una capacitación constante, un ingreso por concursos verdaderos, bien hechos, no amañados, donde entren los mejores y donde se queden los mejores, y no unos concursos donde las personas perduren por años, sino unos concursos en donde haya un control, no sé, cada 2 años, cada 3 años, con el cumplimiento de un mínimo de requisitos para que la gente permanezca. Yo lo decía a inicios de este programa, es decir, cuando hay mayor calidad de la justicia, cuando hay más estudio, es menos posible la congestión, es menos posible la corrupción, ¿sí? Lo que se quiere realmente por parte del impulso de la reforma de hoy, ¿sí? Es luchar contra estos temas, pero creo yo que con la creación simple de normas no se lo va a lograr. Creo que hay que tener voluntad, ¿sí? Para con lo que tenemos tratar de disminuir, repito, esa congestión, disminuir esa corrupción y generar mayor capacitación. Eso desde un punto de vista, Carlos. Pero si ya pensáramos en que hay que hacer algunas reformas, ¿sí? Yo insisto en que tienen que ser unas reformas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque no se van a poder hacer todas en este gobierno, y si es que viene otro y tiene la misma voluntad de hacerlo.
Desde luego, Nicolás, que se requieren reformas en el presupuesto. Tú hacías una propuesta de que las cantidades del presupuesto queden desde la Constitución un poco difícil, ¿sí? Muy difícil que queden desde allá. Los presupuestos organizan los gobiernos determinados y ahí es donde está la diferencia. ¿Cuánta plata le dirigen a la educación? ¿Cuánta plata a la justicia? ¿Cuánta plata a la seguridad? Etcétera. Y ahí entramos en ciertas dificultades. Decía, lo que hoy pretende el gobierno actual es una reforma a corto plazo. Quiere producir un resultado porque hay una demanda de justicia, una demanda de seguridad ciudadana. Carlos, recordemos todo lo que está pasando en muchas regiones del país y especialmente en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga y muchas más, porque las problemáticas no son solamente de esas ciudades. Entonces, si quisiéramos unas reformas a la justicia, yo diría que en lo que quiere el gobierno es que la justicia se dirija a la búsqueda de la verdad. Y por eso se propone mejorar el tema de la justicia restaurativa, ¿sí? Fundamentalmente, pero eso ya lo tenemos, Carlos. Simplemente el tema es desarrollar. ¿Cómo mejoraría la administración de justicia con lo que tenemos? Retornar a lo que se manejaba en los preacuerdos, si hablamos de justicia penal. La jurisprudencia ha limitado tanto el tema de la justicia negociada, la justicia preacordada, ¿sí? Que ha generado que la gran mayoría de los asuntos sensibles vayan a juicio, ¿sí? Y entonces ahí es donde hay una congestión enorme, una gran cantidad de audiencias. Los juzgados terminan una audiencia, fijan la siguiente y tienen que mirar qué espacio tienen. Señor secretario, ¿para cuándo tal audiencia? Revisa. Ejemplo, estamos en febrero, marzo no, mayo, junio, julio, septiembre, dicen hay un espacio. Y así sigue cada uno de los procesos. Entonces, obviamente que la congestión nos tiene en una pésima administración de justicia y sobre eso hay que trabajar. Se necesitan más funcionarios. Es decir, si una universidad quiere más estudiantes, necesita más docentes. Si un país tiene mucha delincuencia como el nuestro, necesita más jueces, más fiscales, más cárceles, más sitios de detención permanente. No se imaginan lo terrible que son los llamados permanentes, ¿sí? La congestión tan enorme que hay en ciudades como la nuestra, me imagino en ciudades grandes como Bogotá y Medellín. Entonces, hay unas preocupaciones sobre eso que sin lugar a dudas debe haber. Hay que generar la posibilidad en términos de verdad, si es lo que quiere el gobierno actual, retornar, hacer unas reformas que permitan volver a la justicia negociada transaccional, no transicional, transaccional, de transacciones, más ágil y más posible. Cuando arrancó el sistema de ley 906 era más posible, pero la jurisprudencia la ha ido limitando cada vez más. Hay que volver a figuras como indemnización integral para muchos delitos, ampliar la posibilidad, si lo que se quiere es verdad y reparación. Eso a veces gusta para algunos, porque eso en términos de justicia para unos es válido, para otros no. Para algunos creen que la reparación como forma de justicia genera impunidad, es decir, es complicado el tema. Hay que recuperar la aplicación del principio de oportunidad, volverlo más ágil, es decir, opciones que ya las tenemos, están a la mano. Hay que generar opciones de beneficios por colaboración, si lo que se quiere es verdad. La gente, la ciudadanía tiene que acostumbrarse, y ese es el propósito de este gobierno, ¿sí? A través de la reforma, tiene que acostumbrarse a que la justicia no se consigue con grandes penas y con encarcelamientos solamente. No digo que no haga falta, solamente. Se buscan otras alternativas, penas alternativas, como está funcionando, por ejemplo, en la JEP, ¿sí? Es decir, se habla del compromiso de sembrar 2.000 árboles, por decir algo, no digo que esa sea la única, es decir, son sanciones alternativas que la ciudadanía tiene que acostumbrarse a lograr, es decir, preferible buscar verdad, ¿sí? Satisfacer la justicia, lograr si se puede una reparación y no pensar en la vindicta, en que solo hay justicia cuando se condena a grandes sanciones, a grandes penas y sin beneficios. Es un problema de educación, ¿no? Bastante complejo. Bien, ahora, ya voy resumiendo. Mira que nosotros realmente
mira que nosotros realmente... Perdóname, Guido, hasta aquí hay algo muy importante, Nicolás, que ha manifestado Guido, y es la potencialización, la ponderación de la verdad versus la pena. ¿Qué opinas tú, que no eres penalista, sobre ese concepto? Porque requiere una revolución conceptual que los penalistas manejamos, pero incluso los abogados de otras áreas del derecho no la manejan. Pero esto es más de justicia transicional, tal vez, o el tema de verdad. O sea, lo que Guido está proponiendo es que se potencialice el valor que tiene la verdad. Por ejemplo, ya Mancuso asesinó a miles de personas, como Timochenko. Bueno, ahora queremos recuperar, así sea el cuerpo de nuestros seres queridos. Esa verdad, ¿qué pasó realmente con él? Esa verdad que demanda la sociedad, especialmente las víctimas, sus familiares, puede tener un valor casi más relevante, postula Guido, que la propia sanción, que la vindicta. Adelante, Nicolás. ¿Se congeló Nicolás? No, Adelante. Estaba en silencio, qué pena. No, yo entiendo que la justicia premial tiene un fundamento en la eficacia y la eficiencia de la justicia, y digamos que eso no lo inventamos nosotros, eso es gringo y funciona. Funciona si uno tiene la lupa en eso, si uno tiene la lupa en la eficacia y en la eficiencia y en la economía procesal, que lo que yo he sostenido acá es que eso son cosas importantes. No se puede desconocer eso y no se puede dejar de aplicar la justicia premial, pero al mismo tiempo eso entra en conflicto con un asunto sustancial, y es que nosotros, como decía Carlos, esto está relacionado con la paz. Nosotros somos una sociedad enferma que no ha salido del conflicto armado, que está rodeada de narcotráfico, en la que el juez es corrupto, en la que... Entonces, quizás para nosotros volver a poner el foco en la verdad, no necesariamente eliminando la justicia premial, pero sí de pronto reduciendo los incentivos perversos que existen para acudir a ella, en lugar de llegar a juicio y que eso implique unos testimonios, digamos, reducir ese incentivo perverso, que no sabría cómo hacerlo porque no he estudiado el tema. Me parecería buenísimo. Me parecería que tendría un efecto positivo, y es volver a los fundamentos de la justicia un poquito más clásica. Sí, te congelaste, perfecto. Ok, justicia clásica es digamos, un concepto que acaba de mencionar Nicolás. Bueno, Guido, sigamos entonces, Sí, para terminar sí. el programa ya con el cierre de la propuesta en materia penal. Voy tratando de limitar. Decía, ¿no? En Colombia ya existen, Carlos, sanciones elevadas. En Colombia ya existen muchas prohibiciones de beneficios, de libertades, de domiciliarias, ¿sí? En Colombia ya existen muchas limitaciones, muchas normas que luchan contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el porte de armas, contra los hurtos, contra la violencia intrafamiliar, contra los feminicidios, contra los delitos sexuales. Es decir, eso ya existe, ¿sí? Sino que hay que ponerlos a funcionar de la mejor manera, pero mejorando la administración de justicia, tal vez volviendo al tema de luchar contra la congestión, luchar contra la corrupción, luchar y generar mayor capacitación, ¿sí? Hay una problemática momentánea y la gente la está pidiendo, ¿sí? Lo hablábamos hace un rato, el tema de la seguridad ciudadana en las ciudades. Eso es algo que se reclama y algo que necesita una solución inmediata, ¿sí? Entonces, yo pienso que sobre eso van a trabajar esta comisión. El tema de la comisión no es un tema muy fácil. Me comentaba un integrante de la comisión
que para proponer una reforma no era simplemente de proponer y enviar un escrito, no, tienen que tener un sustento, unas bases, ¿sí? Un sustento que inviabiliza muchas veces la propuesta que ellos hacen. En últimas, si eso tiene esa dificultad, en últimas va a ser la propuesta del gobierno la que se va a imponer, ¿sí? Vamos a ver con qué se sale, qué reformas se van a proponer al sistema, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que la solución de la administración de justicia sea crear normas, sea poner un artículo, quitar, aumentar prohibiciones, eliminar beneficios, quitar tal o cual audiencia. Eso no es mejorar la administración de justicia. El tema es mucho más profundo. Pero no me quiero despedir ni irme. Lo que dijo Nicolás, ir a la parte filosófica, la epistemología, la axiología y la teleología, ¿no? Carlos, pero eso es de largo plazo. Es más, yo te puedo proponer algo de largo plazo, muy largo, ¿sí? Es decir, el tema en Colombia es de justicia social, el tema en Colombia es de educación, el tema en Colombia es de necesidad de mayor oportunidades, de mayor trabajo. Es decir, si se quiere mejorar la justicia, pues en eso tendríamos que aplicar, ¿no? Es decir, preocuparnos de eso. Entonces, hay muchas cosas en nuestro país que se tienen que mejorar. Pero como estamos hablando es de una reforma a la justicia, entonces tendremos que concretarnos en lo que está ocurriendo. Yo haría una reforma a la justicia, porque no, yo quisiera hacer muchas cosas, es decir, hay una gran cantidad de delitos que no deberían tener prohibiciones, otros que sí las deberían tener. Bueno, hay una gran cantidad de cosas, pero no podemos caer en eso. A mí me parece que hay una propuesta que podría ser válida y la he llamado progresividad en la concesión de beneficios, ¿sí? Y en sanciones por razón de la reincidencia. Mire, la mayoría de la gente que delinque, la mayoría, son reincidentes, ¿sí? Entonces, no se puede pensar que la gente salga y como no tiene oportunidades, porque el sistema carcelario es pésimo en Colombia, porque el estado de cosas inconstitucional se ha seguido manteniendo, ¿sí? No podemos pensar que la gente sin oportunidades, estigmatizada, salga y deje de delinquir, ¿sí? Porque la familia, la sociedad, todos la abandonan. Entonces, pero la gente fácilmente sale a volver a delinquir. Yo creo que, y compaginando con algo que dijo Nicolás, el tema de la justicia premial no debe ser indiscriminada. Creo yo que a las personas que delinquen por primera vez se les debe brindar oportunidades. Se les debe brindar beneficios en lo posible, mientras los delitos no sean demasiadamente graves, ¿sí? Pero la persona que es condenada y vuelve a delinquir no merece que se le aplique, y ya está establecido, otro principio de oportunidad. No debería merecer que se le hagan rebajas por preacuerdos. No debería merecer obtener nuevamente una domiciliaria, un beneficio de libertad. Es decir, yo creo que el sistema tiene que ser progresivo en tanto la persona no acoja, ¿sí? No se resocialice, no retorne a la sociedad como una persona que respete los bienes jurídicos de los demás. De lo contrario, vamos a tener personas que delinquen, salen y regresan, y engrandece la delincuencia. Entonces, la lanzo de forma genérica, pero eso implicaría una gran cantidad de reforma a muchas normas. En conclusión, Carlos, para mejorar la administración de justicia falta mucho. El tema no es de una reformita que quite o elimine una normita, una audiencia, un beneficio, no. La reforma es más estructural. Mientras tanto, caigo en lo primero, ¿sí? Creo que todos los que participamos en esta administración de justicia deberíamos coadyuvar para tratar de descongestionarla, de eliminar la corrupción y generar una capacitación para que haya una mejora significativa en la administración de justicia. Me parece, gracias, Guillermo Mauricio, muy, muy importante todo lo que has postulado, Nico. Me parece que de lo que acaba de postular el profesor Guillermo Mauricio Ramos, me parece que en materia, bueno, en penal principalmente, pero en todas las áreas del derecho, la búsqueda de la verdad podría ser, digamos, la esencia del ordenamiento jurídico
procesal y material que busque la administración de justicia. Y en ese eje central de la búsqueda de la verdad es que pudiera centrarse esa reforma, Nicolás. Sí, yo estoy de acuerdo, en relación con lo que dice el doctor Mauricio, yo sí pues difiero en el tema normativo. Yo insisto que pues la reforma se ha convocado para eso, para hacer reformas legales y constitucionales, y que no toda reforma legal y constitucional tiene que ser maquillaje. Ahora, las que reseña el doctor Mauricio sí son maquillaje, sí, que quitar la audiencia, que hacerla más cortica, que eso son pendejadas que no nos van a sacar del escollo en el que nos encontramos. Pero la justicia sí necesita reformas. Lo que pasa es que son reformas estructurales, no son de la audiencia y de la sentencia anticipada. No es la propuesta de Iván Duque pues, que se aprobó de la ley 2080. No es eso, es una cosa más de fondo. Acláranos un poco, el fondo de esta reforma, ¿cuál debería ser? Sí, el fondo sería la verdad, la democratización, la estructura misma de la jurisdicción, empoderar a la jurisdicción. Una propuesta que no alcancé a decirles, que es así, el doctor Mauricio estaría completamente de acuerdo conmigo en que es inviable para ahora, pero pues es que debería haber una sola alta corte. ¿Por qué? Porque es que al dividirlas se divide el poder de la jurisdicción, sobre todo en el Consejo de Estado. ¿Cuántos consejeros de Estado hay? Eso hace que el ejercicio del poder de una alta corte, de una corporación tan importante, digamos, se preste para choques de trenes, se preste para carterización, se preste para dificultar su ejercicio. ¿Por qué? Ustedes lo saben, Charlie, que era militar. Desde Sun Tzu y su libro de estrategia militar, divide y vencerás, es una estrategia clásica. En este momento, uno de los tres poderes más, pues una de las tres especialidades del poder o de las tres manifestaciones del poder en Colombia está asimismo dividida en tres: constitucional, administrativa y ordinaria. Y a su vez, el Consejo de Estado dividido en sección primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y la Corte Suprema de Justicia dividida en especialidad agraria, Entonces, reunirlos a todos es imposible. Ejercer el poder de una Corte Suprema de los Estados Unidos o de un tribunal constitucional alemán, pues es imposible. Entonces, claro, para contrarrestar ese problema decimos que la Corte Constitucional es la Corte de cierre, pero la Constitución política no dice eso. Entonces yo sí pienso que debería ser una cosa jerárquica en la que una alta corte de 9, de 15, un número impar de integrantes se encargan de decir cómo son las cosas en derecho civil, en derecho administrativo, en derecho penal, en todas las ramas del derecho, para que esto sea una cosa organizada y se facilite el desempeño de la administración. Bueno, y en eso de dividir y vencer, el Ejecutivo actual sí que es experto en la guerra del Sun Tzu. Guido Mauricio, ¿qué opinas entonces de lo que acaba de replicar Nicolás? Y me gustaría que te pronuncies concretamente sobre la Corte Única. Adelante. Sí, Carlos. Efectivamente, lo que pasa es que lo que dice Nicolás ya va en una reforma mucho más de fondo que desde luego el país la requiere y que el programa no nos permite pues profundizar en esos temas, ¿no? Es la forma en cómo se escogen, cómo se eligen a esos altos funcionarios de la justicia. ¿Qué ejemplo tan reciente tenemos de una crítica nacional sobre el tema del fiscal general de la Nación y toda la problemática que se dio en la administración de Barbosa y ahora en esta dificultad que se ha dado alrededor de elegir una nueva fiscal, pues, propuesta por el gobierno actual? ¿Qué decir de las cortes, de los poderes que se sienten y que se tienen allá en esas altas esferas? ¿Qué decir cómo se escogen? Porque todo está centralizado, todo está diseñado para conservar allá arriba el poder. Y mientras eso esté así, pues obviamente que la ciudadanía pues no va a tener una respuesta de justicia clara y verdadera. No comparto una única corte. Incluso ya se ha dado una censura frente a la Corte Constitucional bajo las condiciones en que está y con los choques de trenes y dificultades que hay.
es difícil pensar que unos 10, 12 ciudadanos tomen las decisiones para todo un pueblo colombiano. Eso es delicado. Entonces, por eso se ha dispuesto que hayan distintas corporaciones de justicia que se encarguen de distintas temáticas. Pero sí debería haber una reglamentación más precisa en la que sobre ciertos temas, pues definitivamente haya quien decida. Se me ocurre que sobre los temas penales, pues sea la Sala de Casación Penal de la Suprema y no tenga que pasar a otra corporación o a la Corte Constitucional, donde a través de la tutela se deciden cosas distintas, porque es que yo utilizo una expresión en clases y les digo, no es insultante, digo que los jueces son bipolares, porque cuando están decidiendo en sus despachos, ¿sí? Entonces deciden de una forma y atienden, por ejemplo, a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero cuando están en tutela, entonces son muy constitucionales y atienden a la Corte Constitucional. Entonces, ¿por qué los jueces no son constitucionales en sus actuaciones para evitar que la gente acuda a la tutela? ¿Sí? Hablando de tutela, es decir, la tutela genera congestión. Y hay unos problemas, por ejemplo, si la salud no funciona en el país, si no hay una importante reforma a la salud, entonces seguiremos con las tutelas. Y los jueces tienen que dejar sus casos, sus procesos, sus audiencias por ir a decidir tutelas, ¿sí? Y eso es de todos los días. Entonces, ¿cómo queremos que haya descongestión? Ahora, no hay que olvidar, ya voy terminando, porque el tema no solamente es congestión, el tema también es de pereza. El tema es de que hay gente que no trabaja, gente que toma mucho tinto, ¿sí? Hay gente que no se dedica y hay que exigirle que trabaje porque tienen unos importantes salarios. No hablo solamente de los jueces, hablo de los fiscales, hablo de los abogados, hablo de los defensores públicos, de todos, ¿sí? Entonces, lo cierto es que esperemos que alguna cosa se dé en torno a lo que Carlos dices y Nicolás también lo apreció. Si tú escuchas el discurso del presidente actual, donde empezó a proponer la reforma y lo que se ha dicho después por el ministro, es eso, es búsqueda de la verdad, ¿sí? Búsqueda de la verdad generando mecanismos que la logren antes que la sanción elevada, antes que la falta de beneficios. Ahora, termino. Comparto con Nicolás y con todos quienes hemos estado aquí en el sentido de que todo no puede ser absoluto. El país también necesita severidad, ¿sí?, frente a determinada delincuencia. Y la reforma debe ocuparse de eso, ¿sí? Porque la ciudadanía no puede tampoco quedar desprotegida. Gracias. Perfecto, Guillermo Mauricio. Has tocado un tema que me parece crucial y obviamente, si no se desarrolla, Nicolás, la jurisdicción constitucional, por supuesto que los jueces van a verse afrontados a esa situación dual de una cosa es ejercer como juez ordinario y otra cosa es ejercer como juez constitucional. Y se dice, Guido Mauricio, que cuando un magistrado interpreta una norma, genera jurisprudencia, pero cuando un juez promiscuo municipal del pueblo más apartado de Colombia interpreta una norma, puede ser un prevaricato. Entonces, de ahí la importancia de que existan jueces, Nicolás, constitucionales que se dediquen exclusivamente a resolver asuntos de la jurisdicción constitucional que no está desarrollada porque solo existe la Corte, pero no existen magistrados de distrito constitucional ni jueces constitucionales. En cambio, los jueces ordinarios, mira, yo tuve un caso en un juzgado administrativo de Pasto donde presenté una medida previa, ¿sí?, de suspensión provisional y la juez me informó que no me podía resolver la petición antes de un año porque tenía todas las fechas programadas para resolver tutelas. Entonces, no está ejerciendo su trabajo como juez administrativo o en otros casos como juez ordinario porque está asumiendo la jurisdicción constitucional. Y lo mismo pasa, Guido Mauricio, tú que eres experto en derecho penal, con los jueces de garantías. El juez penal municipal
tiene que ejercer en el día como juez de garantías y no sé a qué horas ejerce como juez penal municipal. Entonces, profesores, muchísimas gracias por estas postulaciones. Por supuesto, es un tema demasiado amplio, no lo podemos agotar en un programa, quedará pues pendiente una segunda oportunidad y le pido entonces a Nicolás que nos diga sus conclusiones en un minuto. Mis conclusiones son que la reforma a la justicia es un clamor popular, que es necesario en el contexto de desinstitucionalización en el que vivimos y que afortunadamente en un golpe de acierto bastante sospechoso, el presidente Petro ha decidido darle un lugar a esto. Perfecto. Guido, Mauricio. Sí, Carlos, es decir, pienso que no va a haber una reforma a la justicia, pienso que van a haber unos cambios simplemente a determinadas actuaciones, ¿sí? Audiencias, procedimientos, pero hablar de reformar la justicia es algo mucho más profundo, algo en lo que hay que hablar de temas lo decía, a corto, a mediano y a largo plazo. Debe ser una preocupación constante porque lamentablemente en Colombia no tenemos una buena administración de justicia. Muchísimas gracias, panelistas. Hemos visto diferentes opiniones sobre la realidad de una reforma de fondo o versus una reforma algo cosmética, pero sí coincidimos, los panelistas coinciden en la necesidad de una reforma a la justicia basada en la verdad. Invitamos entonces a nuestros oyentes a que saquen sus propias conclusiones y recuerden que lo dijimos en Sapiens. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Mucho gusto.